buenas, bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Indudablemente hay mucho que contar en la ciudad en cuanto a patrimonio. Y el patrimonio hay que restaurarlo también. Esto es algo que es como la vida misma. ¿Se acuerdan ustedes? Le digo se acuerdan porque no voy a aludir a los veteranos solo, Hay muchas personas jóvenes que han vivido esta transición en los últimos 20 años aproximadamente, final del siglo XX, principio del siglo XXI, se empezó a crear una conciencia de la restauración, sobre todo en las clases sociales trabajadoras, No hablo ya en un momento dado de las clases académicas, que quizás siempre lo han tenido, pero en la sociedad en general, porque se pasaba de esto es viejo a hay que tirarlo directamente, Y empezamos a trabajar ese concepto y se ha conseguido algo que indudablemente a día de hoy no ha venido bien. Muchos dicen que no hay dinero para la restauración. Bueno, habrá que buscar fondos y formas también para que esto sea una actividad que indudablemente dé un patrimonio a las generaciones venideras. Dejemos un legado, porque si no es que en definitiva lo que vamos a hacer es perderlo todo o simplemente rehacerlo, y restaurar no es rehacer, Son conceptos totalmente distintos. Bueno, pues en Málaga le podemos hablar y mucho de esto, porque en los últimos años se está haciendo un trabajo considerable en cuanto a la restauración del patrimonio de todo tipo, de tipo mueble e inmueble, y además hay cuestiones en las que muchos de ustedes han hecho hincapié, especialmente en su zona de influencia, ya sea en su barrio o en su calle, o incluso no viven allí pero se sienten identificados con algún monumento de la ciudad. De todo esto le vamos a hablar y además tenemos el programa completo para dedicarlo y mostrarle bastantes ejemplos que en la ciudad se dan y que hay también expertos en la ciudad. No tenemos que acudir muchas veces y rebasar de nuestras fronteras, acudir a otros lugares, simplemente porque en Málaga podemos hacer también esta labor sin problema alguno. Así que entre todos tenemos que compartir ese conocimiento. Les presento, con nosotros está Enrique Salvo. Enrique, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bien, restaurador y además de los que está trabajando, eso es bueno. Sí, trabajando, comprometido con Málaga y con su patrimonio. Bueno, eso está bien, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Y Luis Plaza, que es una institución también en la ciudad y preside también a una fundación como la del Asilo de los Ángeles, que es otra institución, sí. Desde luego, Luis es una. Pero que necesita restaurar. Que necesita restaurar. ¿Ambos? Bueno, pues iremos hablando con Luis Plaza también, porque el Asilo de los Ángeles también, aparte de que ustedes le echen una mano, como es habitual, y es una de esas entidades que siempre necesita de la caridad y solidaridad de todos, también hay elementos ahí que se están restaurando y que poco a poco o se pierden o si se restaura se gana, que esto es así de sencillo, no hay que buscarle más vueltas. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver imágenes también de diversos puntos de la ciudad, pero teniendo aquí a Luis Plaza, Enrique, a mí me gustaría empezar a hablar por el asilo que es uno de esos edificios históricos, incluso antropológicos dentro de la ciudad, que quizás por el punto geográfico, quizás por la incomunicación de los últimos años al hacer la obra de Valle Inclán, ha quedado en otras manos y se ha hecho prácticamente invisible, pero ahí hay un patrimonio considerable. Como tú bien dices, hay un patrimonio considerable, no solamente material, sino también inmaterial. Se trata de un edificio que, bueno, prácticamente se mantiene intacto desde que se construye en el siglo XVI, poco después de la Reconquista de Málaga, y que mantiene su labor asistencial desde esa época hasta nuestros días. Evidentemente tenemos imágenes del mismo. Evidentemente con diferentes formas jurídicas, digamos, pero vinculadas al momento histórico, pero sí que con un patrimonio excepcional. Ha sufrido muy pocas transformaciones a lo largo de su historia, pero bueno, evidentemente ha cambiado. Y destacaría pues lo que queda de él de la época antigua, es decir, como vemos ahí los pabellones que se conservan, pero sobre todo, y que es lo que más conocido por todos, la capilla, el claustro, en donde observamos que se conservan pinturas murales, tanto en el exterior como en el interior, y en el interior destacar pues la soberbia cúpula y la soberbia capilla pues que hay en el recinto. Lo estamos aquí sobre todo ubicando en la zona de Valle Inclán que le comentábamos, para que vean los pocos metros que separan esta gran avenida de la ciudad del asilo, pero sin embargo no la comunican directamente. No, y casi nos quedamos incomunicados. Y casi os quedáis incomunicados. El puente se hizo posterior. El puente se hizo posterior y ahí es donde antiguamente se llegaba directamente hasta la propia barriada de Miraflores y el acceso era
mucho más asequible. Vamos a ver, aquí tenemos una serie de aulas que esas sí se restauraron en su momento, sí, ¿no? Sí, hay una escuela taller. Una escuela taller hace 3 años. Sí, eso lo hicieron en lo que eran zonas de residencia de las mujeres. Y cuando se pasaron al pabellón nuevo quedaron deshabitadas y sobre esas se hicieron estas aulas con fin de darles un servicio a la ciudad. El que quiera utilizar esas aulas las tira allí para... ¿Y se utilizan mucho por parte de la ciudad? No. No. No, la gran vía de Valle Inclán, que es una arteria importante para la ciudad, es ventaja para nosotros fue la marginación. La gente de Miraflores que subía al asilo con cierta frecuencia, incluso a la misa, dejó de subir. Ahí vemos precisamente, veíamos el tejado que cuando tomamos estas imágenes son de archivo, estaba siendo intervenido también, había una serie de filtraciones. Sí. Y sigue habiéndola, se solucionó. No, por esa parte sí, ahí está la Virgen. Por esa parte sí. Esta es la Virgen de los Ángeles, sí, ahora hablaremos de ella en profundidad. Por esa parte se arregló, pero claro, el edificio son goteras por todas partes. Tenía que cometerse una restauración integral para poder colocar aquello en condiciones. La imagen, Enrique. La imagen es una imagen gloriosa, como vemos, la patrona de los franciscanos, una Virgen con el Niño. Posiblemente fechable hacia el finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Como decía, cuando los reyes católicos prácticamente conquistan Málaga, los franciscanos se asientan en la ciudad y según las investigaciones que estamos llevando a cabo, posiblemente la primera ubicación de la Virgen fuera la capilla de San Francisco de la Catedral, que se constituye en una sucursal, digamos, del convento Casa Grande de San Francisco en Sevilla. Es por esto por lo que pensamos que se produce el encargo en algunos de los artistas que están trabajando en la realización del retablo mayor de la Catedral de Sevilla y por tanto, pues bueno, podríamos atribuirla pues a Juan Bautista Vázquez el Viejo o a algunos de los escultores romanistas que trabajan en ese momento en Sevilla. El problema es que pues bueno, la Virgen pasa a diferentes ubicaciones en la ciudad, convento de San Luis el Real, por ejemplo, ubicado en la actual plaza de San Francisco, aunque se destruyó, y en un estado de conservación bastante malo, sufre una primera restauración, que luego veremos en las fotografías que están perfectamente documentadas cada una de las capas que se trabaja, y de ahí pues pasa al asilo. Según parece, la Virgen estaba colocada en el altar de las reliquias del convento de San Luis el Real y de ahí pasa pues al asilo de los Ángeles a presidir su capilla, que también estaba regida por los franciscanos. Era uno de los desiertos franciscanos, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, a principios del siglo XX, que es la intervención más en profundidad que se le realiza a la Virgen y que le confiere la apariencia que vemos hoy día, deciden llevarla a los talleres de Olot. Allí le cambian la fisonomía de la cara, le incorporan ojos de cristal, le hacen la nube y le incorporan los ángeles que veíamos en la nube que tenemos que hemos visto antes en las imágenes. Esto sí hemos podido documentarlo porque la nube estaba hecha de escayolas encoladas y demás, lo que le estaba proporcionando a la Virgen en un estado de podredumbre, de abajo hacia arriba, desde la peana hasta, digamos, pues iba ya por el torso, y al retirar los ángeles, que sí hemos conseguido conservarlos, detrás pues observábamos el sello de los talleres gerundenses de Olot, con lo cual hemos conseguido por ahora documentar esa intervención y por fortuna darnos cuenta que era la nube lo que estaba ocasionando la putrición de la Virgen, y además de recuperar la peana original de la Virgen, el sistema de herrajes que los sujetaría a una primitiva capilla o incluso a un primitivo trono y consolidar todo lo que se estaba pudriendo en la Virgen, que estaba en un estado de conservación muy malo. Y dirán ustedes, ¿y cómo se dieron cuenta de todo esto? Pues hay que estar muy pendiente de todo el patrimonio que tenemos. Hay imágenes que en un momento dado están en un lugar elevado. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros estuvimos hace años ya en el asilo y nos comentaba Luis Plaza, su director, que dice, es la primera vez que una televisión está grabando desde la boca trasera del camarín, desde la puerta de la capilla que da acceso al camarín? Bueno, pues la verdad nos sentíamos privilegiados porque estar en un lugar que
que la Virgen podía llevar ahí, como bien estás hablando, Enrique, cientos de años, y que nunca se hubiera hecho pues, una toma de ese punto, es algo singular, ¿eh? Sin llevarlo con alarde a ningún sitio, pero la ciudad hay que mostrarla de todos los puntos de vista. Y ese punto no se había visto. Pero también era un punto débil del asilo, ¿verdad? Sí, nos entraban a robar por ahí. Por ahí entraban a robar. Sí, sí, entrábamos yo. Una vez entré y ya vi, primero, el riesgo que alguien entra a robar, no sortear a la Virgen y empujar a la Virgen. Que era para fácil, allá. porque Seguro. tampoco tenía un anclaje fuerte, ¿no? Claro, exactamente, ningún anclaje. Ningún anclaje. Está puesta Posada. tal cual. Y si os acordáis de la vista de la iglesia, habéis visto que el sagrario es una pieza Sí. también singular. También la quitamos y la tenemos guardada porque encontramos un día, hace ya mucho tiempo, restos de un cigarro. Ajá. Entonces alguien había entrado y había fumado, con lo cual corríamos el riesgo de que Todo madera. ardiera como una pavesa. Yo mandé quitar la Virgen y al quitarla fue cuando descubrí, el estado tan lamentable en que estaba la imagen. Inmediatamente mandé retirarla de allí y me puse en contacto con alguien que conociera este mundo de la restauración. Ahí entró la persona Enrique Salvo y hablé con él para poder restaurarla, bueno, con ese acuerdo en que hay una parte que se paga y otra parte que se paga cuando se puede y otra parte que no se paga. Y esto es importante resaltarlo porque el asilo está viviendo unos momentos también críticos. Siempre llamamos desde aquí a la solidaridad y si no llega a ser por la ayuda en la financiación que ha puesto en este caso Aeto Restaura a través de Enrique Salvo, difícilmente se hubiera podido acometer. Van a ver ustedes unas imágenes a continuación que le van a poner los vellos de punta cuando ustedes vean, cuando hablamos de la imagen se está pudriendo, pues lo van a ver. Esta es la más, digamos, la menos hiriente. Sí, si queréis os explico. Esto es la decoración que ha aparecido, si podemos volvemos a la anterior. Sí, vamos a intentar de ir con pausa para poder, si podemos volvemos a la anterior y así vamos mostrando la imagen una a una y que se pueda explicar técnicamente. Ahí la tenemos, gracias. Vamos a ver, una de las tareas que había realizado en los talleres de Olot en la restauración que ellos llevan a cabo a principios del siglo XX fue transformar toda la decoración barroca que la Virgen conservaba y que es lo que ahora mismo nos estamos afanando en recuperar. Esto no es que de pronto un día nos pongamos a rascar y aparezca esto, sino que bueno, y Luis ha sido muy partícipe en todo el proceso hemos compartido mucho con él, todo el proceso de recuperación de esta decoración a través de radiografía, intentando buscar documentación, intentando pues, antes de llegar a esto, certificar que realmente esto era la decoración original de la Virgen. Ajá. Pues así es que, bueno, certificamos todo ello, como decía antes, la intervención de Olot, y empezamos a rascar y nos encontramos este estofado debajo de una decoración de un paño con puntos que tenía la Virgen sobre su cabeza. Lo que vemos en la parte superior de la imagen es la policromía original de ella, de la imagen de la Virgen. Estamos hablando de la zona del cuello. Exactamente, eso es el cuello, en donde ahí había unos pliegues que le hacían en el arranque del cuello, que se ha eliminado y debajo encontramos, si vemos los puntitos rojos, que es la imprimación de la policromía, es decir, la capa que se da antes de policromar, antes de dar el color definitivo, la policromía original, y debajo esos trazos que vemos dorados, sí, que son el estofado, es decir, la decoración barroca original de la imagen. ¿Y Olot por qué se le encarga esa intervención a Olot en concretos? Pues yo pienso que porque la Virgen tenía que estar en un estado de conservación muy malo, y además porque la Virgen en algún momento en esa época sufrió un incendio. ¿Ah, sí? Sí. A continuación veremos una fotografía de las manos, en donde veremos que la Virgen se quema. Es decir, no solo encontramos las manos quemadas, sino que encontramos pliegues, eso lo explicaremos a continuación. Esto es la parte del pecho. Si nos fijamos en la zona central de la imagen, sí, vemos que aparece como una flor, sí, que él, pues eso, como os decía, y aparece un dorado mucho mejor que el que teníamos encima, que era de purpurina. Ajá. Esto es un pan de oro espléndido que está apareciendo, y sobre él pues esa decoración en donde vemos restos negros que perfilan el dibujo, y en el interior, lo que pasa que verlo aquí es muy complicado, aparecen restos de color con unos rangos cromáticos magníficos. El estofado de la Virgen, una vez que esté todo reintegrado, va a ser espectacular, va a ser muy muy bueno. Y a la hora de restaurar esta pieza que estamos viendo, habrá nuevos materiales que se van acoplando a la imagen que nos queda. Eso
Claro, nosotros todo lo que aportemos, digamos, a la imagen va a ser discernible, o sea, se va a poder diferenciar desde cerca. Es decir, nosotros no pretendemos hacer una recreación, sino que nosotros lo que vamos a hacer es devolver la impronta de la Virgen, pero diferenciando lo que nosotros aportamos. No vamos a falsificar absolutamente nada. Estos son unos ramos de flores que aparecen en las mangas de la Virgen y que también lo hemos conseguido recuperar, que se van repitiendo. Ese motivo que vemos ahí se va repitiendo en las mangas de la Virgen a lo largo de toda su extensión. Y es precioso. No, son unos ramos de flores porque tú lo dices en un momento dado, sí, porque vamos ahí ya. Arriba vemos 3 pétalos, a la derecha vemos otros 3 pétalos y debajo otros 3. Pero me refiero que ya está tan perdido que de haber pasado algunos años más no podemos salvar nada, ¿no? Yo es que, pues claro, básicamente el dibujo y además si a eso unimos el incendio, pues casi que se ven ampollas que... Claro. Insisto en eso porque más de uno tiene que ver estas cuestiones con proyección de futuro, sobre todo a la hora de intervenir. Otra imagen más. Claro, aquí vemos los 2 estratos que comentaba antes. Por un lado, el paño de puntos dorados y debajo lo que hemos rascado en donde aparece el estofado que decía antes. Claro, como bien decía antes Antonio, esto tenemos que verlo que estamos prácticamente a mitad del proceso. A mitad. Todo esto hay que reintegrarlo en color, evidentemente este no es el resultado final, pero sí me parece interesante compartir con además te lo agradecemos muchísimo porque la ciudadanía de Málaga, que estamos recuperando posiblemente junto con la Virgen de la Victoria, sí, la única imagen mariana que queda de aquella... Sí, bueno, en cuanto a imágenes marianas de talla completa. Exacto, sí, por supuesto. Sobre todo, es bueno que Enrique comparta estas imágenes con toda la ciudad, con todos los que nos ven por internet, con todos los que nos ven también, y aprovechamos para saludar a los que nos ven en Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Madrid, a través de la red de cable de PTV, porque esto normalmente la ciudadanía ve el antes y el después, pero el durante no se pierde. Ahí sí tenemos una flor más clara. Sí, pero esto es la primitiva decoración que se lleva a cabo en Olot. Esto es antes del proceso de rascado. Si nos fijamos, ni va en relación con los pliegues que tiene, es decir, de pronto ahí aparece entre hojas. Sí, queda sin volumen, ¿no? Exacto. Plano. Todo eso es purpurina y no hay pan de oro de ningún tipo. Si os fijáis, el aspecto es como plasticoso, porque además... durante la como si fuera hule, ¿no? Exacto, sí. No tiene la nobleza que tiene la otra decoración que estamos sacando. Y si os fijáis, las rayitas que se ven de doradas, eso no es... las que estamos sacando originales, sí, tienen una anchura, no llega a 1 milímetro, es de una exquisitez tremenda, y sin embargo aquí están hechas con pincel. Entonces, pues, este dibujo, lógicamente, nosotros antes de rascarlo, pues certificamos que lo que había debajo era mejor. Es decir, nosotros no nos hemos tirado, como decía antes, al río. Vamos que nos vamos. Sino que, pues, hemos hecho muchas pruebas para conseguir devolver a la Virgen a su estado original donde sea posible. Porque, por ejemplo, en la cabeza, donde la intervención fue mucho más en profundidad, ahí prácticamente no vamos a intervenir porque no tenemos garantías de que se conserve prácticamente nada. Prácticamente nada. Bueno, no. Ahí tenemos otra. Ahí tenemos los 3 estratos que hemos comentado antes. Si vemos, tenemos un fragmento rojo con unas rayitas doradas, sí, que sería la policromía más antigua, que posiblemente se hiciera, como decía antes, a principios del 17. Sobre él tenemos la segunda intervención, que se ve negra por el deterioro que tiene la plata, esos pan de plata, perfilado con oro, y que posiblemente es una intervención que se hace en el siglo XVIII, y sobre ella el celeste, que le incorpora el taller de Olot, y que curiosamente, si buscamos en la página web la Virgen de los Ángeles, en la página web de Olot aparece una Virgen de los Ángeles, en donde lo que hacen ellos es incorporar la misma iconografía que encontramos aquí. Es decir, ellos en su catálogo incorporan una Virgen, sí, lógicamente de mucha peor calidad, sí, pero que recuerda mucho a la Virgen de los Ángeles de Málaga. Sí. Curioso también. Bueno, llegó al taller y dice, bueno, ya partí, mira, esta nos ha gustado, ¿no? Claro, exacto. Vamos a aprovechar y hacemos un molde de hecha.
Ahora vemos unas piezas que dirán ustedes, bueno, estas tachuelas, estos clavos que se ven que pueden tener una cierta antigüedad y solera, esto también tiene una aplicación científica. Sí, estos son los clavos originales que tenía la Virgen dentro y que se incorporaron durante el proceso de hechura. Excepto el segundo, que es un perno metálico que incorporan a la Virgen, que la atravesaba entera hasta el interior, para sujetar al niño. Si os fijáis en el centro tiene una rosca, Sí. ese es el ancho que tiene la madera, digamos, la que está tallada la Virgen. ¿Lo veis? Es la rosca que tiene Sí, sí, en sí, el sí. centro. Y el resto, lo de abajo entraba dentro, porque la Virgen es hueca, y lo de arriba era lo que si os fijáis está pintado de más de celeste, igual Sí. que el paño de la Virgen, Sí. era donde encajaba el niño. El niño. O sea, el niño no se iba a caer, eso sí estaba garantizado. Dice, el niño no se va a caer. Y el Luis, resto, pues como os digo, son clavos originales, que os fijáis son, pues bueno, se ve que son antiguos, hechos de manera tradicional y que, pues bueno, estaban también totalmente oxidados y que también estaban generando podredumbre en torno a la zona donde estaban colocados. conociendo a Luis, tú te llevarías la mano a la cabeza, sí o sí. Bueno, yo la verdad que el disgusto me lo llevé cuando la bajé. El segundo disgusto me lo llevé cuando Enrique comenzó a contarme todas estas cosas. Y en este momento estoy en una fase de tranquilidad, porque está en muy buenas manos Bueno. el enfermo, y yo espero que el resultado sea muy bueno. Está en mejor mano que la que tenemos en pantalla. Sí, que está quemada. Sí, esto es la prueba inequívoca de que la Virgen en algún momento se quema. Cuando le hacemos el estudio radiográfico nos damos cuenta de que los dedos estaban sujetos, que eran de muy mala calidad, estaban sujetos a la mano con clavos. Sí. Es decir, imaginaros el clavo, alrededor se le ponen unas vendas y con esa forma se hace el dedo. Nosotros empezamos a hacer catas en la mano y nos damos cuenta de que hay una capa de yeso muy gruesa y que bajo ella se encuentra el trazado de la mano original, en el cual, si os fijáis, de hecho el dedo el dedo medio, ¿Dedo corazón? el dedo corazón, está un poco más hacia adentro para coger el cetro y eso se había perdido. Eso se había perdido. Si nosotros continuamos el trazado de los dedos, el corazón va hacia adentro. Empezamos a rascar y nos damos cuenta que en la parte correspondiente a la muñeca aparecen restos de policromía original, que luego en el anverso de la mano se ve con más claridad. Pero es que seguimos rascando y nos damos cuenta de que se conserva el trazado original del dedo pulgar y de que todo el contorno de la mano Sí. está quemado. Lógicamente, rápidamente eliminamos todas las capas de yeso para que la mano no se siguiera deteriorando. Aquí vemos los restos de policromía original que se conservan en la zona inferior y en la parte de la muñeca aquí también se conservaba un resto de dorado, de la parte que pegaba la muñeca, de dorado original. Y aquí, pues rápidamente lo levantamos todo, eliminamos los dedos que estaban hechos con escayola y pues conservamos, ya esto está consolidado, es decir, ya digamos que la parte que está negra, eso ya no se sigue viniendo. Ya la mano está consolidada y en función de esto pues recuperaremos la mano original de la Virgen de los Ángeles. Bueno, pues observen ustedes. Y además, cuando han visto en un momento dado, los que sí están más próximos al tema de la restauración, evidentemente, pero el gran público no ve un proceso de restauración en ningún momento ni piensa que una imagen puede tener radiografía como la que estamos viendo. Sí, Curiosamente. la radiografía está tumbada, si vemos las letras eso sería la parte de abajo, y esto era, como os decía, la parte correspondiente a la nube. Si vemos la cruz que se observa en la parte inferior, Sí. eso era uno de los ángeles, que a partir de ahí fue cuando sospechamos que no eran de madera, sino que eran de escayola, y todas las rayas que se ven a lo largo de la imagen eran clavos que tenía la Virgen y trozos de madera en su interior, que lo que hacían eran sujetar los paños encolados que conformaban la nube, y que, como decía antes, estaban en estado de podredumbre. O sea, crear prácticamente una estructura efímera para algo que no venía siendo efímero en ningún momento. Totalmente, ellos crean, según su manera de entender el arte, esa nube, sí, ficticia, pero que se estaba convirtiendo en un caldo de cultivo de todo tipo de deterioro. Como anécdota, Antonio, me permite, Enrique, todas estas gracias, aprovecho para dar las gracias a Carlos Saya. A Carlos Haya. Sí, porque tuvimos autorización
para hacer, imagínate, la entrada de la Virgen tumbada, envuelta en una manta, como un paciente, tomando la cara y todo el mundo viendo que metíamos una Virgen para mujer tiene muy mala cara. Sí. Porque además de los rayos aquí se le hizo un tac sí, claro, se hizo todo a entero. la Virgen para ver la grieta que para ver toda la grieta, tenía. o sea que gracias a Carlos Aya. Bueno, pues le damos las gracias también, porque si desde la parte sanitaria se puede también recobrar la salud de las obras de arte y de la historia de la ciudad, pues miren ustedes, bienvenido sea el camino de Carlos Aya, ¿verdad? Sí, es muy de agradecer la colaboración de los centros hospitalarios con este tipo de intervenciones, que al fin y al cabo es memoria viva de la ciudad. Aquí tenemos la radiografía de la cabeza de la Virgen, en donde observamos en la parte superior un resto de el primitivo anclaje de la corona que tuviera. Que tampoco se iba a caer. ¿Cómo? Tampoco se iba a caer la corona. No, la corona tampoco. Tampoco se caía. Los sistemas de anclaje se preocuparon de fijarlo bastante bien. Igual que, pues bueno, los ojos, que vemos que se incorporan ojos de cristal como veíamos antes, que son las bolas que vemos ahí. Si la Virgen tuviera los ojos de talla, como debió tenerlo originalmente, no se vería ahí nada. Las órbitas. Claro, se ven ahí las órbitas de los ojos. Y si tuviéramos restos de policromía original, se observarían como la superposición de zonas veladas, que aquí no vemos. Aquí lo que vemos exclusivamente son los paños, y se observa muy levemente en zonas muy puntuales, como el arranque del cuello, pero no tenemos información suficiente y, como he dicho, no nos vamos a preocupar en falsificar nada ni en crear una imagen nueva. Bueno, pues fíjense, y estamos hablando con radiografía y nos dicen que no tienen información suficiente, o sea que estamos hablando de rigor, que es lo que interesa y lo que nosotros queremos también proyectarle en el programa de hoy. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos, sobre todo lo que quería que se viera era, por un lado, la parte negra que decía antes, sobre la cual le incorporan una especie de barro rojizo para que coja el estuco que ellos ponen encima. Fijaros el grosor que tiene la capa blanca que hay debajo del celeste. Y luego en la parte superior, la gran grieta que tiene la imagen, y todos los agujeritos esos que se ven ahí, que son agujeritos de carcoma. De carcoma directamente. Sí, se estaban comiendo a la Virgen por dentro. ¿De qué madera es exactamente? De pino. De pino. Sí, de pino. Además es muy curioso, lo que pasa que eso ya no son imágenes que a mí me parecieran decorosas, porque, bueno, yo pienso que aunque estemos viendo todo esto, pero realmente no vemos ninguna imagen que pueda herir la sensibilidad de nadie, con lo cual yo pienso que los restauradores también tenemos que tener mucho cuidado. Es decir, tener en cuenta que son imágenes que están expuestas al público, y que no solamente al público, sino a un público que le tiene devoción. Claro. Y le imprime sentimientos muy íntimos y además religiosos, y con todo eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y también tenemos que ser sensibles a esto. Bueno, pues de todo esto, ¿verdad? Hay que tener un poquito de, sobre todo de presencia, ¿no? Si tuviéramos que echar los ingredientes de la restauración, habría que echar mucho de emotividad, porque si hablamos de la obra de arte pura y dura y nos olvidamos de dónde viene, seguramente no estaríamos haciendo justicia en esa restauración. Hablaban de no tocar la cabeza al final es lo que más se conoce y más comunica en un momento dado esa imagen con el pueblo que en un momento dado la venera. Si estamos hablando de una pieza de arte que no es objeto de culto, hablaríamos igual, porque se imaginan que la cara de la Gioconda la cambiamos ahora, pues estaríamos en las mismas. O sea, la obra de arte es la obra de arte, y hay veces que se tiene que llegar a ella y uno se siente identificado por ciertos motivos básicos que tiene. Si no se alteran, pues podemos hablar un lenguaje adecuado con la ciudadanía. Si no, la ciudadanía dirá, pues esto ya no es lo mío, claro. ya es otra cosa. Y la ciudadanía es sabia habitualmente, ¿eh? Lo del pueblo es sabio. Además, en este caso nos encontramos con que el recinto de la iglesia, y en concreto prácticamente el altar mayor, es de los pocos espacios culturales de Málaga que prácticamente está intacto. Entonces, ahora nosotros vamos a aportar una nueva estética en la imagen. Pues no, o sí, pero será la que recuperemos del siglo XVII en este caso. Bueno, pues vamos a enseñarle más detalles que en un momento dado hay en la ciudad y que también son parte de la restauración. Evidentemente hay muchos
religioso, pero hay también mucho civil. Aquí estamos en calle Sebastián Subirón, hay una cúpula en lo alto de este edificio que es de zinc, que habría que explicarle a más de uno el por qué se hacían cúpulas de zinc. Bueno, pues porque había grandes factorías en Málaga que, gracias a las cuales podíamos permitírnoslo y que se podían hacer maravillas como esta. Porque el zinc barato no hay. No. Entonces, pues tiene un gran programa decorativo, como vemos, y sirve para el embellecimiento de este edificio, que además, curiosamente, sufrió un incendio tremendo un lunes santo. Sí. Sí, y que prácticamente la cúpula en ese momento se destruye. Estamos hablando de más que le pilló al cautivo por allí cerquita. Exactamente, los estudiantes estaban en la tribuna, en fin. Que era lo de la casa Chrysler. Exacto, esta era la antigua sede. Y estaba de moda la película de La Niña de Fuego, y la Virgen de la Trinidad, pues se lo llevó de apodo. Eso es. La cúpula, precisamente, en esa restauración... Chrysler no, Chrysler. Chrysler. Sí. Se repinta entera de color blanco, que era la imagen que tenía hasta ese momento. Y bueno, y gracias pues a la valentía del arquitecto, de Antonio Díaz, en colaboración lógicamente con la Oficina de Rehabilitación, y bueno, y la participación de propietarios y demás, pues limpiamos todo ese fortísimo repinte que había sufrido. Aparecieron ese dorado que vemos en los óculos y en las fajas que bajan hacia abajo, y pues yo creo que se ha recuperado un hito para la ciudad, que la vista desde el mercado de Atarazana es preciosa. Está claro, y además son elementos que están ahí. ¿Ustedes saben quién ve esto con más detalle, más detenimiento? Los que vienen a visitarnos, los turistas, que son los que más miran hacia el cielo. Vamos a aprender un poquito de ello, y yo entiendo que hay que mirar para el suelo para no caerse, pero párense ustedes de vez en cuando, porque por esa calle seguramente han pasado infinidad de veces y no han hecho una pausa de 10 segundos. 10 segundos, no les digo más. 10 segundos, miran ustedes hacia arriba y seguramente descubren otra calle. Además, Sebastián Subirón, Félix Sáenz, hay un entorno ahí que es digno de ser visto, porque hay otro de los grandes edificios en la esquina de Herrería del Rey, que es maravilloso también. En fin, sí, estamos hablando de un entorno que... Allí hay una zona que con grandes cúpulas, de que la burguesía malagueña de la época se ocupó de embellecer lo que eran sus palacios. Eso es. Y que pues tenemos grandes ejemplos que, mirando un poquito hacia arriba, no solamente encontramos, por lo que decía, edificios religiosos, torres de iglesia, o en fin, sino que también este ejemplo de la Málaga del 19, al principio, primer cuarto del 20, pues también son pues estupendos. Y muy representativos de la ciudad. Bueno, vamos a ver más imágenes que pasan por un taller de restauración, para que ustedes vean cómo se puede incluso no contribuir a la restauración del patrimonio, sino a hacer ciudad, porque estamos hablando aquí de una obra de Picasso. Sí, esto corresponde a la época en la que trabajamos en la Fundación Picasso, Museo Casa Natal. Y llevamos a cabo una profunda labor de conservación preventiva y restauración de algunas de las piezas, en este caso de la colección Janlón, que bueno, pues se adquirió en aquella época, año 2004-2005, y que pues bueno, pues este es uno de los grabados más representativos, el retrato de Jacqueline, y que bueno, es decir, la restauración aquí no se centró exclusivamente, aquí fue meramente estabilizar lo que era el papel, para que no se oxidara, para que no le aparecieran los característicos puntos amarillos que aparecían en el papel, darle una enmarcación buena, y a los que no se habían enmarcado, pues dotarlo de un almacén y de una zona donde se pudieran conservar de una manera óptima. Aquí llegamos mucho más allá. Aquí llegamos a evitar que la obra se deteriorara. Es una marina en concreto de Gómez Gil, ¿verdad? Sí, esto se encuentra en el despacho de uno de los directivos de Unicaja, en el edificio de la Avenida de Andalucía, y este tuvo la peculiaridad de que estaba repintado entero, es decir, sobre este cuadro se había pintado otro. ¿Otro? Pero, sí. A ver, no, era el mismo tema, pero por ejemplo, las montañas que aparecen en el fondo, en vez de ser celestes, eran rosas. Entonces nosotros lo que hicimos fue recuperar todos los colores originales de Gómez Gil y devolverlo, pues, como decía antes, a la concesión original de su autor. Claro, había llegado una performance. Exacto, sí, a la adaptación a las modas. Eso estamos muy acostumbrados en imaginería procesional, sí, que según las modas pues vayan
adaptándose la obra, y también ocurre en obras que, pues bueno, que son civiles en este Este caso. es un chicano. Sí, esto es una obra de Chicano, con quien mantenemos una colaboración muy, muy estrecha en la conservación de su colección. Y aquí, pues bueno, aquí nos enfrentamos a otras peculiaridades diferentes. Esto es pues la incorporación de materiales contemporáneos. Pues los artistas contemporáneos no tienen unas preocupaciones diferentes a la hora de expresarse que a los de un artista, pues por ejemplo, que hiciera la Virgen de los Ángeles. Y en este caso, pues Chicano, pues se habían producido una serie de veladuras provocadas por los barnices utilizados por Chicano en aquella época. Y la verdad que es un placer trabajar con un artista tan sumamente bueno de Málaga de nuestros días. Y tenemos incluso ahí una parte del patrimonio, rebasamos la frontera, nos vamos hasta la provincia de Granada, y son las bulas del Sacromonte. Sí, esto fuimos requeridos por la Abadía del Sacromonte para la restauración de las piezas que forman su museo. En este caso, pues fueron 3 bulas papales magníficas, fueron en total 5, pero aquí hemos puesto las más destacables, que abarcan del siglo XVI al siglo XVIII, y os podéis imaginar el contenido de las bulas, que era impresionante, es decir, porque además se conserva la bula, es decir, la bula es la medallita que se ve debajo. En la parte inferior, que ya prácticamente se pierde. Que viene sellado por el Papa de la época. Por ejemplo, la de abajo, que estaba más decorada, era una reivindicación del dogma de la Inmaculada Concepción, que como sabemos, pues aquí en Andalucía pues fuimos de los primeros en reivindicarla, que hace la Abadía del Sacromonte, pero además es que tendríamos que adentrarnos en las particularidades de la historia de la Abadía del Sacromonte, que es un hombre que de pronto se dice que es abad de la Abadía del Sacromonte, él se nombra casi santo, y entonces empieza a tener un funcionamiento casi al margen de la Iglesia Católica. Pues en estas bulas papales se van aceptando cada una de las reivindicaciones que este personaje hace al respecto, y entonces pues bueno, pues una de las cosas más interesantes que hemos restaurado, además que es pergamino miniado, en fin, pues obras de primera categoría con las que afortunadamente cuenta el patrimonio andaluz. Bueno, vamos a tener un detalle, cofrade, porque hemos hablado de mucho arte religioso, pero al menos uno. Esta imagen mariana, que tiene una peculiaridad también con la cofradía de la Pollinica. Sí, esta es la antigua Dolorosa, que Martínez Cerrillo, autor del Cristo de la Pollinica, nuestro Padre Jesús a la entrada de Jerusalén, regala a la hermandad como Virgen del Amparo. Es decir, esta es la primitiva Virgen del Amparo, que la hermandad decide regalar a la parroquia de Guaro, pues porque no es de su gusto. La parroquia se pone en contacto con nosotros para la restauración sin saber absolutamente nada. No sabían nada. No sabían nada. Y entonces pues nosotros empezamos a trabajar en ella y nos damos cuenta de que la Virgen, pues igual, la Virgen era totalmente diferente, porque Pérez Hidalgo hace una intervención sobre ella y la transforma. Entonces empezamos a restaurarla y nos ponemos en contacto con el tristemente desaparecido Jesús Castellano y con Juan Antonio Sánchez López, quienes nos indican que esta es la primitiva Dolorosa de la Pollinica. Nos ponemos en contacto con la familia de Martínez Cerrillo, porque precisamente en ese año se cumple, creo que no sé si era el centenario de su nacimiento o algo de esto, y hay una gran exposición en Córdoba. Ellos vienen a ver la Virgen. Y bueno, aquello a mí se me ponen los vellos de punta cada vez porque es como el reencuentro de la familia. Venían los hijos, venían los hijos, en fin, venían varios, no me acuerdo ahora exactamente quién era. Y allí prácticamente que todos se echaron a llorar. Intentaron hacer gestiones para llevarse la Virgen a Córdoba a la exposición, pero no fraguaron porque hubo muy poco tiempo. Pero ellos certificaron que esa era la Virgen que su padre le había regalado a la Pollinica de Málaga, y que por fin habían conseguido certificar dónde estaba, y nosotros tuvimos el honor de restaurar esta imagen. ¿Y Jesús Castellano y Juan Antonio Sánchez López sabían de la existencia o la intuían? No, ellos nos orientaron hacia allí porque, pues bueno, en el libro de Argubala aparece una fotografía,
Y entonces pues nos dicen rápidamente que vayamos al libro de Arguval y que pues bueno, pues que parece que esa era la Virgen. Lo que pasa es que estaba tan transformada que hasta que no terminamos la restauración no pudimos certificarlo. Claro. Bueno, para que vean ustedes, para eso sirve la restauración, para ir certificando. Luis, ¿no tuviste mal ojo tú al buscar un restaurador no, con sensibilidad? Y es la generosidad de aceptar algo que es mayor, porque le hemos encargado, el patronato, que se encargue todo el estudio de la parte cultural artística que el patronato tiene, con todos los riesgos que este patrimonio está teniendo. Pues trabajo chico, ¿no? Una gran responsabilidad. Por ahora ya estamos trabajando en ello. Hemos conseguido recuperar un magnífico crucificado de pequeño formato del siglo XVII. Y es que, es decir, lógicamente este es mi trabajo, yo vivo de esto, pero el patrimonio está por encima, como decíamos antes, memoria viva, en este caso de Málaga. Y nosotros pues damos nuestra sensibilidad, damos nuestra generosidad al asilo, encantados, y ayudamos en lo que podemos, y sobre todo en que no se pierdan este tipo de estas obras de arte que además en Málaga, desafortunadamente, está tan diezmada de arte en esta época. Bueno, pues la recta final del programa, no se la pierdan porque también vamos a ver ciertos elementos que están en la ciudad y vamos a dar una vueltecita rápida, no son directamente obras de intervención del taller de Enrique Salvo, pero indudablemente sí son parte de la ciudad y estamos hablando de algo que nos une y nos identifica a todos. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida y nos quedarán aproximadamente unos 10 minutitos, así que vamos a aprovecharlo bien. Hola, soy Ana. Y yo Álvaro. Y yo Lourdes. Y yo Andy. Y yo Tania. Y yo Elizabeth. Somos el voluntariado virtual de la Noche en Blanco 2013. 6 horas repletas de arte, música, Teatro. Y mucho, mucho más. Este año la Noche en Blanco apuesta por la ecología, El medio ambiente. y la sostenibilidad. Nos vemos el próximo sábado, 11 de mayo. Nos vemos en la Noche en Blanco. Desde 1966, Chiringuito La Macarena nos regala el mejor sabor de la bahía, el pescado fresco de cada día. Deguste nuestros espetos, calamar espetado, dorada, lubina, hurta. Comida exquisita y de elaboración casera que nos ofrece Chiringuito La Macarena. Todo tipo de pescados, carnes, mariscos, postres. Consulte nuestra extensa carta creada para todos los gustos. Chiringuito La Macarena, un lugar de arte para pasar nuestros días de verano, primavera y otoño. ¿Quieres montar tu negocio en una de las zonas más comerciales de la ciudad? El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, pone a la venta locales en calle Jaboneros, esquina con calle Mármoles. Desde 62.000 hasta 260.000 euros, de 40 a 165 metros cuadrados. También se ofrecen aparcamientos y trasteros en alquiler con opción a compra. Más información en el teléfono 010 y en la web imv.málaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Le decía al principio que especialmente la restauración en los últimos 20 años ha ido ganando entero. Hoy en día se puede luchar incluso por algunos edificios que, sin lugar a dudas, hará cuestión de un cuarto de siglo, hubieran caído, demolidos, pero in misericordia, seguro, ¿eh? Ahí no le duele a nadie, pues vámonos para adelante, sin problema ninguno. Hoy en día ya la cosa empieza a funcionar afortunadamente de manera distinta. Desde los restauradores, ¿lo veis así o es una percepción, digamos, social? No, hay una sensibilización mucho mayor por precisamente los edificios del centro, en este caso, en mantener, devolverlo a su estética, digamos, original. Las barbaridades urbanístico-patrimoniales que se han cometido en Málaga. Y aquí tenemos uno en calle Panadero, esquina Torregorda. Sí, este es uno de los últimos que se han restaurado aquí en Málaga, y sobre todo la reivindicación de las pinturas murales aquí en Málaga tiene que venir porque esto es algo muy malagueño.
Es decir, los edificios en Málaga se decoran por falta de medios, es decir, en vez de poner ahí una columna de mármol, pues se pinta una columna, pero luego hay un despliegue artístico y un despliegue de diferentes iconografías que cada vez podemos ir identificando más en la ciudad, que eso en Málaga no se puede perder. Es decir, tiene que haber una reivindicación no solamente, digamos, oficial, que la están haciendo, oficina de rehabilitación, cultura de la Junta, etcétera, sino que también el ciudadano tiene que reivindicar este tipo de pinturas, que es interesantísimo. Con reloj congelado incluido, me dirán ustedes que no hay detalle. Sí. El asilo, por cierto, también es uno de esos edificios que tiene pintura decorativa y trampantojo, es decir que... Sí, pero el asilo no solamente tiene el interior, que es lo más conocido, y que además el interior está entero decorado, no solamente la cúpula, sino que también en el exterior encontramos decoración... O sea que está encalado, ¿no? Sí. Vamos a ver más imágenes, por ejemplo en calle Inestrosa, otra de esas calles desconocidas de la ciudad y que se puede decir que fueron los primeros chalecitos adosados, por llamarlo de alguna forma, de la ciudad, porque se hicieron estas imágenes adosadas al muro del convento de la Merced, se le dio una fisonomía casi idéntica a cada una de ellas, pero también este realce decorativo. Claro, además es que va muy vinculado a las modas y al momento artístico en que se vive. Por eso, por ejemplo, aquí encontramos una decoración muy barroca, ya casi en el siglo XVIII, pero sin embargo, pues si observamos en otros edificios, pues según va avanzando el tiempo, se va incorporando más decoración profana, también dependiendo del nivel de cada uno de los habitantes de la casa. Es que es muy interesante porque nos permite hacer una radiografía social de la Málaga, pues casi del siglo XVII al siglo XIX, pues muy en profundidad y muy fiable, histórico-artísticamente sobre todo. Calle Inestrosa, que comunica la calle Madre de Dios con calle Fraile, la Casa Hermandad de los Gitanos, esa esquina, pues hasta Madre de Dios. Nos vamos a otro punto, por ejemplo San Felipe Neri, y observan ustedes ahí la diversidad que hay también decorativa en esa fachada de San Felipe, que en muchas ocasiones están, bueno, pues muy vinculadas al graffiti, como ustedes pueden comprobar. Parece que no hay otro sitio donde hacer una pintada. Eso no es un graffiti, eso es una gamberrada directamente y no tiene más vuelta de hoja. Un graffiti hasta donde podemos llegar, incluso podemos definirlo como arte, siempre y cuando no solape este tipo de arte, ¿no? Sí, lo de la iglesia de San Felipe es espectacular. Yo le tengo mucho cariño porque además fue la primera obra de restauración en la que yo trabajé, cuando aún trabajaba por cuenta ajena, y además pues todo el informe histórico-artístico de las pinturas sí lo hice yo. Y esto es interesantísimo porque vemos la evolución de las pinturas de cuando la iglesia de San Felipe era una iglesia centralizada, en las pinturas que hemos visto antes geométricas, con la decoración más barroca que vemos en la ampliación que se hace de la iglesia hacia lo que era antiguamente la Plaza de los Carros, que es el avance que hace por toda calle Gaona. Plaza de los Canteros, ¿no? Plaza de los Canteros, perdón. Y luego, por otro lado, las fantásticas pinturas del Instituto Vicente Espinel, y sobre todo la parte exterior, que también tiene pintura que aún no se han recuperado. De hecho, en ese corte de ahí, que es fantástico el corte, es fantástico, la pintura de las pinturas, el trampantojo que veíamos sigue hacia adentro, igual que ocurre en toda la decoración geométrica de la parte esta que va a salir ahora aquí en primer plano hacia atrás, es decir, las torres, los angelotes que hay, está todo decorado, no solamente las partes vistas, es decir, este programa decorativo es impresionante, es espectacular. Vamos a ir al Museo del Vidrio, que está ahí justamente en pantalla, otra de esas fachadas que, si no llega a ser por el tesón también de su propietario, esto hubiera ido a pique. Sí, igual que ocurre con la casa que hay al lado, con la que era donde vivía antiguamente el sacristán de San Felipe, donde se ve un angelito, y la que es Casa Hermandad de Salutación, que también tiene decoración, se ve también hay decoración mural. Aquí vemos lo que decía antes, aquí vemos cómo lo que se incorpora es decoración ya profana y una decoración totalmente diferente a lo que vemos en San Felipe, con los clásicos ladrillos rojos, y luego la decoración a base de ovas que vemos que va enmarcando cada una de las escenas. Pues con la del angelito o el angelote nos vamos a quedar precisamente, que es esa imagen que a continuación
verán ustedes en pantalla, porque son de esos elementos que están ahí diciendo recupérenme ustedes, ¿eh? El patrimonio necesita ser recuperado, como esta casa, que muchos la han conocido en Calá completamente, blanca, y que era el antiguo mesón de San Felipe, hoy Museo del Vidrio, y nos vamos a esa casa, si mis compañeros me lo permiten ahí, eso es, esta que está justamente aquí, en la esquina de Guerrero con calle Gaona, y que ahí detrás hay mucho que descubrir. Claro, el problema es que en el momento que nos encontramos, que hay gente que pues no tiene para comer, pues claro, embarcarse en... imaginaros que, pues bueno, invertir en este tipo de cosas, pues prácticamente el último eslabón de la cadena, ¿no? Lo único que pasa es que pues hay una responsabilidad, yo pienso que social, ¿no? Pues como decíamos antes, con la ciudadanía, y en donde pues esto no es que sirva para embellecer la fachada, sino que es que nos está devolviendo pues la historia de la ciudad y, como yo he dicho siempre, el patrimonio artístico, el espejo. Ahí está. Ahí tenemos el angelito, en el que nos miramos todos los ciudadanos y todo el mundo, ¿no? Y si esto desaparece, pues tendremos una ciudad muy blanca, muy bonita, con muchos colores, pero pues bueno, pues habremos perdido pues la memoria, que es algo que los pueblos pues no pueden perder. Efectivamente. Bueno, pues seguiríamos por la ciudad, pero esa imagen yo creo que lo dice todo. Recupérenme, está diciendo, independientemente de la situación económica que estamos viviendo, no perdámoslo de vista tampoco, porque ese equilibrio sí tenemos nosotros que buscarlo. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Estoy seguro que gran parte de la ciudad se ha visto fortalecida en ese planteamiento en cuanto a lo que significa la ciudad, ¿verdad?, para todos. Y otros habrán descubierto una ciudad distinta, sobre todo si hablamos de cómo restaurar. Y hemos visto también que no es lo mismo, y hemos hecho mención a talleres en este caso de Gerona, de Olot, ¿no?, donde se entendía por enriquecer algo que al final termina perjudicando. Y a lo mejor había la mejor voluntad, claro, no nos cabe duda, pero que al final, como no se haga de una forma coherente y adecuada, pasa factura y nos puede salir, dicho de una manera llana, el tiro por la culata. Así que tengan ustedes en cuenta eso y vamos a acudir entre todos al conocimiento que la ciudad en sí atesora. Yo pongo como ejemplo al asilo, que en este caso, desde luego, me parece a mí que estáis tranquilos porque se está viendo que la restauración va a llegar a buen puerto. ¿La restauración de la Virgen? Sí. Sí, seguro. Seguro, está en buenas manos y seguro va a llegar a buen puerto. Pues ya está, porque no eso, verá, es una garantía. Y ojalá todo el mundo tuviera esa inquietud que Luis, ¿no? Sí, la verdad que encontrarnos con ese respaldo a nivel cultural dentro del asilo, lógicamente también ha sido lo que a nosotros nos ha llevado a volcarnos un poco con él. Independientemente de la riqueza que pueda tener, si no hay un patrimonio humano detrás, todo esfuerzo es baldío. Bueno, y pregunta en 20 segundos, ¿la situación económica del asilo, hace falta ayuda? Hace falta que las instituciones cumplan cada mes con lo que tienen que cumplir y nos gastamos y nos sobramos. Porque ahora mismo los trabajadores sí tienen deficiencia en sus pagas. Sí, los trabajadores se deben 4 meses. 4 meses. Bueno, pues fíjense, la labor que se está haciendo en el asilo, por los mayores de la ciudad, y que en un momento dado esos trabajadores estén ahí y tengan 4 meses de retraso. Son restauradores de almas, que están restaurando también ellos. También. A los ancianos, que son otras obras de arte que están allí. Efectivamente. Pues quédense con esa frase, los ancianos son las obras de arte que están allí en el asilo. Muchas gracias a los dos por la asistencia y que mejore en todos los aspectos el asilo, tanto en la parte artística como en las obras de arte que son los ancianos. Como ha dicho Luis, me voy a quedar con esa frase, pero de aquí para siempre. Gracias a los dos. Venga. Nos vemos el próximo lunes. Tendremos, seguro, más que contarles. Patrimonio y tradición en las 7:30. Hasta la próxima.